Bueno, buenos días a todos. Espero sinceramente que hayan podido ver el video, simplemente es un video institucional, como para dar un poco una introducción a esto que vamos a estar lanzando ahora y que vamos a estar haciendo ahora de la mano de Cristina. Arranco por presentarme, mi nombre es Juan Martín, soy el gerente de marketing de Speedagro. En nombre de la empresa les doy las gracias a cada una de las personas que están conectadas y especialmente le damos las gracias a Cristina por habernos cedido esta hora de su tiempo para capacitarnos en todo lo que es el perfil sanitario de trigo y de cebada. Solamente a manera de contextualizar lo que estamos haciendo, ahí en el video institucional hablaba sobre Wikiagro. Vivimos en tiempos en los cuales la sociedad demanda del campo no solamente la producción de alimentos, sino también la producción de alimentos de manera sustentable. Y en Speedagro nos alineamos todos los días con ese concepto, compartimos, viralizamos la información y el conocimiento que tenemos y ponemos a disposición todas las personas, justamente a referentes como Cristina, que nos van a capacitar un poco acerca de la materia en la cual ellos trabajan y son referentes y son expertos, ¿no es cierto? En el caso de Cristina será sobre todo lo que es el perfil sanitario, enfermedades en cultivo de trigo y de cebada. Solamente a los fines organizativos, debajo tienen un menú de preguntas y respuestas. Cristina comenzará con su exposición y todas las preguntas que vayan teniendo las pueden ir haciendo debajo del menú. Y al final las iremos respondiendo a todas y cada una. Esta charla, para los que no pueden ingresar ahora a verla en vivo, obviamente como todas las que hacemos van a quedar disponibles en nuestro canal de YouTube y en cada una de las redes sociales en las cuales interactuamos. Así que si no la pueden ver ahora, los invitamos a que ingresen a nuestros canales de redes sociales como para poder visualizarla, y siempre estamos a disposición, no solamente yo, el equipo comercial, el equipo técnico, todo Speedagro estamos a disposición para cualquier duda que pueda llegar a surgir. Así que bueno, sin nada más que agregar, una persona que no necesita presentación como Cristina, le voy a dar el pie para que inicie esta charla. Cris, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ahí, ahora sí, perfecto. Ahí estamos. ¿Comparto la pantalla? Dale nomás. ¿Te ve ahí? Vos avísame, Juan. Ahí se está viendo perfecto, Cristina. Ahí extiendo. A ver. Ok. Espero que se vea ahí. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, de acuerdo. Antes que nada, buenos días. Agradecida a Speedagro por la invitación. La verdad que yo soy de hablar mucho y me dijeron que me acote a 40, a 45 minutos, así que voy a tratar de ser lo más... Fue difícil armar una presentación con mucha información, pero voy a tratar de ser lo más concreta posible. Bueno, como dice ahí mi presentación, para los que no me conocen, entiendo que muchos me deben conocer, pero hay muchas personas jóvenes, ya a esta altura hay muchos colegas que se suman. Mi nombre es Cristina Palacio, soy docente de la UNNOVA y tengo mi laboratorio propio ya hace muchos, muchos años. Soy egresada de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, en mi maestría en Rosario, en genética, en fin, mucho trabajo hay ya realizado y como dije, muy agradecida por la invitación. Afortunadamente dejó de cortar leña un vecino porque me tenía preocupada, estaba cortando leña y hacía muchísimo ruido. Bueno, a ver, el tema que hoy vamos a abordar es verdaderamente importante. Hoy estamos a punto de comenzar la campaña de trigo de cebada, ya algunos audaces han comenzado con la siembra, estamos terminando de cosechar algo de soja también.
Así que por ahí tal vez uno no puede llegar con el mensaje a todos los que quisiese, porque entiendo que también están todos en plena actividad. Para comenzar, quiero romper un poco el paradigma. Como les dije, yo me especialicé también en fitopatología, y siempre hemos estado con el triángulo de la enfermedad como fuerte, como base para arrancar o emprender cualquier conversación o charla o capacitación. Y hoy lo que veo, lo que siento, es que es necesario abordar a las enfermedades no solo como enfermedades simplemente, sino más bien como epifitia, porque en realidad lo que suceden son epifitias. Entonces, cuando hablamos de epifitia, ese triángulo de la enfermedad donde teníamos el patógeno, el ambiente, el hospedante, se transforma en un tetraedro de la enfermedad, donde el que empieza a participar en ese tetraedro es el tiempo. Entonces, cuando definimos ese tetraedro, tenemos el hospedante, el patógeno, el tiempo, el ambiente, y por supuesto, como un quinto elemento, el hombre, que ya vamos a ver cómo intercede, cómo interfiere el hombre para esas epifitias. Es decir, lo que para nosotros siempre fue tan ajeno, tan lejano, cuando aprendíamos en la facultad la epifitia, la hambruna de papa por Fitóftora en Holanda, o en Irlanda, perdón. Entonces, lo que era historia hoy la tenemos todos los años. Lo que pasa es que tenemos muchas herramientas a las que abordamos para poder sortear los problemas. Entonces, siguiendo con este concepto, uno hace énfasis en la definición de lo que es el epifitia. Y la epifitia, al haber agregado el tiempo en ese tetraedro, es la presencia de una enfermedad en un área amplia, en un periodo corto. Y eso hoy lo vemos permanentemente en nuestros cultivos extensivos. Lo vemos con la roya amarilla, lo vimos hace 2 o 3 años, lo vemos todos los años con la roya anaranjada, lo vemos en maíz, lo vemos en soja, con septoria. Es decir, todo el tiempo estamos frente a epifitias. Es decir, áreas amplias en periodos cortos donde tenemos la enfermedad. Bueno, y el hombre, como les decía, interviniendo en ese tetraedro, que ya vamos a hacer énfasis en eso que intervenimos. Acá estas fotos que expongo acá, para ya ir ajustando un poquito el ojo para el año. Esto es roya estriada, causada por Puccinia striforme o roya amarilla, que durante muchos años no sabíamos de qué se trataba porque no estamos acostumbrados a verlos en los cultivos, y hoy ya es la primera que nos indica cuándo empezar a monitorear, porque es la primera que aparece. Acá hay un poquito de animación, no me acordaba. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrollan esas epifitias? Bueno, en función a factores condicionantes, por supuesto, como es el ambiente, como dijimos, y tenemos que aprender a cuantificar esas enfermedades. No solo a diagnosticarlas, sino también a cuantificar. Y cuáles son aquellos factores que hacen que a mí me aparezca una o cual enfermedad. Factores ya sea ambientales, climáticos, o factores que hacen al ambiente, pero más que tienen que ver con el manejo que le damos, por ejemplo, a nuestros lotes, o con la semilla que utilizamos, que ahora vamos a tocar ese tema un poquito más en profundidad. Y bueno, al transcurso de esta charlita también vamos a ver algunos modelos de epifitia como para poder, como les decía, abordar cada una de las enfermedades que nosotros tenemos durante el año en los 2 cultivos principales de invierno, en área extensiva de la Pampa, pampeana, que son cebada y trigo. Acá tenemos una fotito, fíjense, a la izquierda, de estrías de roya amarilla. Es un testigo muy sensible, que en ese momento, en ese ensayo, no se había aplicado con fungicida. Fíjense que el estadio está en plena floración y esta hoja bandera debe estar alrededor de un 60% de afectación, un 60% de severidad.
A la derecha tenemos escaldadura. Esto fue el año 2018 en Tandil, donde tuvimos una epifitia importante de escaldadura. Comenzó en estados muy tempranos de las plantas y con un fungicida aplicado en tiempo y forma pudimos por lo menos mitigar las pérdidas por rendimiento. Porque en realidad lo que uno hace cuando aplica un fungicida es tratar de que no se pierda tanto. Me refiero al fungicida foliar. En cuanto a sintomatología, ya que estamos con fotos de estas dos enfermedades, tanto de trigo como de cebada, podemos ver, bueno, esas pústulas muy pequeñas, color amarillo, doradas, formando estrías a lo largo de la lámina de trigo, y por el lado de la escaldadura vemos esas manchas necrosadas con un halo oscuro, manchas irregulares, que a veces pueden, como un tizón, atizonadas, que abarcan casi toda la hoja cuando la infección es muy importante. Ambas enfermedades, como para ir, digamos, no estructurarnos tanto en un cultivo y otro, pero sí decirles que ambas enfermedades, uno comienza a mirar estas enfermedades desde el tercio inferior. Siempre buscamos los síntomas de estas enfermedades foliares a partir del tercio inferior de las plantas. Es decir, cuando ya vamos en estado de macollaje, siempre buscar abajo, bien abajo, empezar a notar algunas lesiones cuando buscamos enfermedades acá. Bueno, continuando con los objetivos de estas epifitias que les digo, bueno, ¿cuáles son los objetivos del estudio de las epifitias? Porque al fin y al cabo somos todos los que estamos escuchando, tal vez salimos al campo y monitoreamos. Bueno, nos dedicamos a las epifitias y a estudiarlas, evaluar esas estrategias de manejo, controlar futuros niveles de enfermedad, prever pérdidas, que era lo que un poco les comentaba, y conocer mejor los factores que influyen sobre la misma. Cuando hablo de ambiente, entramos en esta etapa, que es cuando empezamos nuestro cultivo. Entonces, esto es una foto de hoy. Tal vez si Dolores Tiscornia, que es la persona que trabaja mucho en Necochea, está viendo la presentación, va a poder entender de qué hablo. Así es la calidad de semilla que estamos recibiendo hoy en el laboratorio donde hacemos patología de semilla, donde tenemos una gran cantidad de fusarium. Yo algo había tuiteado unos días atrás, me preguntaron cuáles eran los hongos que más predominaban o prevalecían en las semillas que estábamos analizando, y hay un alto porcentaje de fusarium, y también un alto porcentaje de grano punta negra en el caso de la cebada, donde estos granos punta negra o semilla punta negra, son ocasionados por Bipolaris oroquiniana, principalmente junto con alternaria, pero puede haber algún acompañamiento de deslera. Claro, cuando uno ve esto se asusta un poco, ¿no? Porque en esta bandeja que tengo a la izquierda, donde tenemos unas 100 semillitas sembradas, vemos que un 18, más de 18%, tenemos una contaminación de fusarium, sin hacer demasiado detalle. Es decir, uno cuando lo mira así a simple vista se da cuenta que tenemos mínimo 18 semillas que tienen fusarium. Y si miramos también de la misma manera respecto de qué semillas tienen punta negra, también podemos observar lo mismo. Es decir, que ya estamos en un problema. Estamos comenzando con una calidad de semilla bastante pobre en el sentido de la sanidad. Esto no quiere decir que tal vez con un protector de semilla, con un curasemilla, con un fungicida terápico de semilla podamos mejorarla, probablemente sí, pero sepamos que no le podemos pedir todo al curasemilla, al fungicida o al terápico de semilla. Algo de esto escapa y algo de esto queda en el campo. Entonces, cuando partimos de semilla de tan floja calidad, sabemos que vamos en un camino del cual ya no retornamos. Es decir, patógeno
que va al campo, ya de ese camino no hay retorno, ¿eh? Y esto siempre me gusta decirlo porque es muy difícil después erradicar patógenos del campo, ¿eh? En este test de germinación, lo que doy con verde, digamos, es una germinación con un curado apropiado, con una sanidad de plántulas apropiadas versus una sanidad de plántulas pobre, que tal vez, y esto lo vamos a ver ahora en algunos ensayos que voy a mostrar, al inicio estas semillas germinen y den alguna plántula, pero con el pasar del tiempo las plántulas se enferman y muchas mueren. Es decir, puede pasar que en el stand de plantas a campo, al inicio, y ahora vamos a ver algunos ensayos, del testigo sin tratar, por ejemplo, sea bueno o sea incluso hasta mayor que del tratamiento curado, pero con el pasar de los días, este testigo se va quedando y finalmente es la plántula curada, la semilla curada con la que partimos, con la que llegamos al final, llegamos al stand de plantas que queríamos lograr. En el diagnóstico utilizamos distintas herramientas. Este es un manual que utilizamos del CIMIT, nosotros en el laboratorio, donde, bueno, acá tenemos, por ejemplo, nos ayuda a identificar granos punta negra, bipolaris oroquiniana, algunos conidios, es a modo de poder un poco explayarme un poquito más sobre estos hongos que interrumpen o influyen de manera importante en la germinación, especialmente en la radícula, contaminando todas las plántulas. Otro test que estamos haciendo actualmente es el test de diagnóstico de diagnóstico de carbón volador. Probablemente han escuchado algunas noticias últimamente, es un hongo que está haciendo un poco de ruido, al menos en Europa, y nosotros tuvimos esta experiencia hace un par de años atrás, donde tuvimos un alto porcentaje de carbón cuando la verdad que no lo esperábamos. Lo que se hace con este método, que es un método bastante, no es complicado, pero laborioso, se logra separar el embrión, que son estas partecitas blancas que ven ahí, el embrión del resto de la semilla. Se utiliza hidróxido de sodio para hacer ese trabajo, se deja unas horas y demás, después se filtra, se rescatan los embriones y ese embrión se colorea y luego se corta. Cuando se hace el corte, se puede ver la presencia de micelio de carbón en el embrión. Es un trabajo bastante laborioso, pero es el método que se utiliza para poder hacer el diagnóstico. Este slide, este cuadrito, se lo tomé prestado a Mercedes Scandiani, que el otro día la escuché en una presentación. Es una publicación de Carmona y Melo Reis, donde podemos ver dónde viven los patógenos. Me pareció muy interesante mostrarlo, porque cuando hablamos de epifitias y hablamos de ambiente, tenemos que saber dónde están los patógenos. Y fíjense que estos patógenos que recién les mencionaba, que están en la semilla, y los que encontramos cada vez que hacemos blotter test o diagnóstico de patógenos, vemos que, por ejemplo, Bipolaris, que era uno de los que intervenía en esa punta negra que les mencionaba, fíjense en todos los lugares o en todas las fuentes de inóculo que la podemos encontrar, en semillas, restos culturales, bueno, los rastrojos, conidios con reposo en el suelo, hospedantes secundarios, algunos otros hospedantes, y plantas voluntarias o comúnmente llamadas guachas. Es decir, que Bipolaris lo tenemos durante todo el año, es una constante, o sea que es bastante difícil tener una producción de semilla libre de Bipolaris. Por eso hay que apuntar a, cuando controlemos con algún cura semillas, un terápico de semillas, saber que tenemos que controlar Bipolaris seguramente. Luego las dresleras, que también, ¿cuáles son las principales fuentes de dresleras? Fíjense, las semillas y los rastrojos. Tanto como Avenae, Teres, Tritis y Repentis, Dresler, y la septoria también, perdón. Hacia aquí vemos la septoria, donde también las principales fuentes de inóculo primario, nuevamente la semilla. Entonces, qué importante es ir con una semilla de muy buena calidad y
y con un muy buen tratamiento de semilla. Los que tienen acá signos de pregunta es porque no hay información al respecto. Entonces, como les decía, ¿qué ve uno frente a esta semilla de mala calidad? Cuando va al campo, comienza a tener las plántulas con manchas tempranas. Bien, y acá entro en un área, en una temática bastante importante, que es cuánto tiempo me controla a mí, o cuánto tiempo estoy yo cubierta, o está la semilla cubierta, mejor dicho, no yo, la semilla cubierta con ese terápico de semillas que yo estoy utilizando. Y hoy es una pregunta que nos hacemos todos, porque en realidad lo que tratamos es de ensayar muchas veces para ver hasta dónde llega ese efecto, y lo mismo que cuando se desarrollan los terápicos de semilla y se ajustan dosis y demás, uno trata de ver hasta dónde llega ese efecto de curado. ¿Para qué? Y para ver cuánto más atrás me voy con la aplicación de mi fungicida foliar en caso de que la necesite. Esto es decir, cómo combino las tecnologías para yo no tener esta situación en etapas tempranas y poder correrme lo más que pueda hacia atrás con la aplicación del fungicida foliar, en caso que lo necesite, ¿no? Entonces, bueno, para eso se hacen numerosos ensayos. Nosotros, una de las actividades que más hacemos es ensayos de desarrollo de terápicos de semilla. Y bueno, acá tenemos algunos ensayos, 2 localidades, Tandil y Balcarce, nuestras parcelitas, y acá se miden distintas variables. Por ejemplo, están de plantas, vigor, en distintos momentos, y también la aparición de enfermedades en estadios muy tempranos, con el objetivo de esto que les comentaba recién, ver hasta dónde podemos llegar con el tratamiento de semillas. Hoy estamos planteando un protocolo que lo vamos a llevar al campo este año. Normalmente hacemos todos los años, acá tenemos otra fotito ilustrativa, todos los años hacemos ensayos de terápicos de semilla, y este año vamos a llevar adelante este protocolo con moléculas, que ustedes van a poder ver acá, las marcas que están a la izquierda, perdón, que son las moléculas más modernas o las más utilizadas en el mercado, y también tienen un alto espectro de control. Yo con los diferentes colores lo que quise poner es cada molécula a qué grupo de acción corresponde. Entonces vemos que, por ejemplo, hay hay unos cuantos productos que comprenden el grupo de los IDM. Este grupo, como por ejemplo el difenoconazole, son moléculas que verdaderamente han andado muy bien a lo largo de los años. Por eso es que los nuevos productos siguen conteniendo estas moléculas. Cuando uno apunta al control de los patógenos en el campo, en líneas generales apuntamos a este grupo, en líneas generales, ¿no? No quiere decir que no haya otros, pero sí apuntamos a este grupo, como son los patógenos que causan el Dampinov, o mancha amarilla, mancha borrosa, bien les mencionaba, ocasionada por bipolar isoroquiniana, enfermedades de semilla y suelo, distintos patógenos que ocasionan estas enfermedades, como Fusarium, Alternaria, carbón volador, también apuntando a carbón volador, es decir, un grupo de fungicidas que sean lo más abarcativos que se pueda. Tenemos el grupo de los que están en color amarillo, que son las moléculas por ahí más modernas, que son el grupo de las carboxamidas, que han tenido una muy buena respuesta en cuanto al control de enfermedades y en cuanto a todo el tiempo o esa residualidad o ese tiempo en que las plantas están controladas o están sin presencia de enfermedades al inicio de plántulas. Algo más para agregar, sí, esos productos que comprenden algún insecticida, que los hacen más caros, pero bueno,
a veces es inevitable poner insecticida, básicamente por el problema de gusanos blancos. El otro día hablaba con un colega, que de hecho de paso el viernes hacemos un tallercito, que es un asesor de CREA, Teodelina y Ascensión, que es Adrián Robea, y hablábamos de los costos que tienen a veces los terápicos de semilla. No es mi tema, pero no puedo dejar de abordar porque es cierto, no es lo mismo comprar o hacerse de un fungicida que tenemos un costo alto de 18, 15 dólares por hectárea de un fungicida más económico. Entonces tampoco es lo mismo el resultado que vamos a tener. Esto es lo que también hay que decir. Es decir, no tomar la tecnología como un gasto, sino como una inversión, es lo que uno trata siempre de transmitir. Porque si esto nosotros vemos que se transforma a lo largo en kilos, en plantas más sanas, en un stand de plantas mayor, probablemente tenga un sentido. Estas son fotos que me mandó muy gentilmente Adrián de la problemática que hoy hay en el sur de Santa Fe, incluso sobre suelos donde hay implantado maíz. Tenemos el problema de los gusanos blancos. Entonces, por eso en el complejo de este mundo de terápicos de semilla, es importante abordar la problemática de gusano blanco con algún insecticida. Yendo un poco a los ensayos de terápico de semilla y un poco a los resultados, sin hacer mucho, digamos, abordar demasiado en las marcas de los productos, sí me interesa ver que verdaderamente las moléculas más modernas tienen un control sobre patógenos que se presentan en la semilla y a lo largo del ciclo del cultivo. Por ejemplo, estos son todos trabajos que hemos hecho nosotros, incluso si después quisiesen mandarme un mail y quieren tenerlos, no tengo ningún problema en enviárselo. Este, por ejemplo, es un ensayo de cebada, en el año 2018 en Tandil, este es otro en Balcarce, y lo que vemos acá es un testigo que cuando hicimos la lectura de carbón en cebada en Tandil, vimos que había un 6% de espigas con carbón. Esto ya lo hicimos más hacia la etapa reproductiva del cultivo. En cambio, estas lecturas, esto lo quiero aclarar, son lecturas anteriores a esa etapa. Igualmente, no tuvimos infección de enfermedades como ramularia, mancha en red, escaldadura, que son las que vemos en estas columnas coloreadas. Vemos que los porcentajes no fueron demasiado altos como para poder hacer una evaluación. Esta evaluación estaba hecha alrededor de los 60 y piquito de días, mientras que esta estuvo hecha a los 80 y pico de días, la de carbón. Con el mismo criterio, viendo lo que pasaba con algunos otros productos, por ejemplo, haciendo un cabeza a cabeza con algunos productos, veíamos la incidencia de carbón, por ejemplo, que tuvimos en Balcarce, fue muy alta, 17%, si estamos hablando de que de las 100 espigas, 17 tenían carbón. Esto fue en el año 2018. Y creo que coinciden conmigo otros colegas de la zona. Y vemos que efectivamente, si buscamos, tenemos productos que podemos ayudar al control de carbón a lo largo del ciclo. Bueno, acá como para recordar un poco las moléculas que tiene cada uno de los productos que se probaron, iprodione y flutriafol, difenoconazole acá con compinche, metalaxil, pero bueno, básicamente tebuconazole con escenic, triticonazole con premis, cistibipremis. Entonces, bueno, es como para tener también en mente las moléculas que entran en juego cuando hablamos de algunas enfermedades. Algunos otros resultados, por ejemplo, también en terápicos de semilla, básicamente control de, acá las variables que medimos fue vigor y, no alcanzo a ver acá, ay, perdón, se me fue. A ver si puedo ir al anterior. Ahí está. Este es el stand de plantas, emergencia y stand de plantas, en distintos momentos, a 46 días y 56 días. Quiero hacer un paréntesis acá. Seguramente los
las personas que están escuchando la charla pertenecen a distintas regiones. Estos son ensayos del sudeste. Acá tenemos la semilla abajo de la tierra durante 21 días, a diferencia de lo que sucede en la zona núcleo, un poco más al norte. Recién a los 21 días, 22 días, 20 días, podemos empezar a ver la emergencia de las plántulas. Entonces es muy importante el tema de terápico de semillas, en esta región especialmente que es el sudeste. Por eso, cuando ustedes ven acá la emergencia, el porcentaje de emergencia a los 46 días, por ahí lo ven muy atrasado en el ciclo, 46 días, pero en realidad hace 20 días que salió esta planta. Por eso es importante también hacer esa aclaración. Y luego el stand de plantas obtenido a los 56 días. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Un testigo, por ejemplo, estoy hablando del gráfico a la derecha arriba, un testigo, por ejemplo, que al inicio tenía un porcentaje mayor, fíjense las columnas naranjas, un porcentaje mayor de emergencia. Sin embargo, cuando terminamos, que es un poco lo que les comentaba al inicio, cuando se siguen tomando datos hacia el final del ciclo, uno ve cómo los tratamientos curados son los que terminan con mejor stand de plantas que el testigo. Eso es algo que se ve frecuentemente. Si al inicio el testigo sale igual o mejor que el resto de los tratamientos, y luego con el correr del tiempo el testigo se queda, cuando digo testigo, el testigo sin tratar, el testigo se queda y los tratamientos se posicionan mejor. Cuando hablamos de vigor, en una escala de 1 a 5, donde 0 es un vigor muy malo y 5 es el mejor vigor o el máximo vigor, también vemos lo mismo, digamos, como un testigo al inicio, es la columna gris, un testigo al inicio puede estar tal vez a la par del resto de los tratamientos, pero cuando avanzamos en los días, se despegan los tratamientos con terápicos de semilla. Eso era en la localidad de Balcarce. En Tandil vemos en vigor una situación similar, es decir, vemos como al inicio el testigo, que es este que ven acá, al inicio vemos como el testigo no se despega tanto de los tratamientos. Sin embargo, a medida que avanzamos en el tiempo, vemos como el vigor a los 84 días, por ejemplo, que es la columna en rojo, a los 84 días se despega mucho el testigo de el resto, de un 3,25 respecto de 5, por ejemplo, en este caso, con pinche. Bueno, seguimos con algunos resultados, ya como para terminar la parte de terápicos de semilla. También lo mismo, cebada en Tandil el año pasado, cuando hicimos nuestros ensayos, pudimos ver que la emergencia a los 45 días, acá sale, digamos, salen las columnas muy distanciadas, pero en realidad fíjense que los porcentajes no están tan distanciados. La emergencia a los 45 días estaba bastante pareja, pero cuando nos alejamos y nos vamos hacia los 70, 84 días, ya vemos cómo los mejores terápicos de semilla o los que tuvieron mejor performance se ubican ya con un 100% de stand de plantas. El testigo quedándose con un 98%. Todo esto va a depender también de la calidad de partida, es decir, de qué calidad estamos partiendo cuando hacemos los terápicos. Al igual acá, no los quiero cansar con estos ensayos, pero es lo mismo, digamos, es el mismo análisis. Como conclusión de estos tratamientos, lo que uno puede ver es que recién en los 55 días, 56 días, vemos un vigor bastante definido, al igual que el stand de plantas, lo vemos bastante bien definido a los 56 días, 55 días. Ya es muy difícil superar el stand de plantas luego de ese tiempo. Eso es lo que nosotros vemos en estos ensayos.
Bueno, respecto del testigo, lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, como al principio es parejo respecto de los otros tratamientos y cuando llegamos al final vemos cómo se despega. Esto, por supuesto, uno lo hace en varias localidades y uno tiene un resultado, digamos, hace un combinado de todas las localidades y saca una conclusión común. Así que bueno, esta es una de las conclusiones que les comentaba, que tenemos una emergencia aproximadamente a los 21 días, nosotros en la zona del sudeste, de todas las plantas, tanto de cebada como de trigo. La cebada sale antes, bastante antes, unos 5 o 6 días antes, el trigo se queda un poquito más tiempo abajo, y aproximadamente en el día 55, entre 55 y 58 se definen el 95% del stand de las plantas que vamos a tener a futuro. Al menos esta ha sido nuestra experiencia en los ensayos nuestros. Entonces, volviendo a este tetraedro de la enfermedad, pasada esa etapa me vuelco a las enfermedades foliares. Es decir, ¿cuánto puedo esperar o qué ventaja me da a mí el terápico de semillas en cuanto a tiempo, cuánto me permite o cuándo tengo que entrar a empezar a monitorear y si ese terápico de semillas me ayuda a irme un poquito más atrás en la aplicación foliar? Esto es un poco lo que quería cerrar. Bueno, el grado de uniformidad genética de las plantas es un tema, es un gran problema. Hoy nosotros es lo que favorece básicamente en un 80% de la producción de hoy de nuestras epifitias. En el caso de roya estriada, nosotros tuvimos una aparición en el 2016 muy importante. A partir de ahí siempre tuvimos un poco más, un poco menos todos los años. Esto a modo de comentario, hemos tenido epifitias numerosas. Esto es en maíz con la roya, hoy les comentaba, en mancha ojo de rana con soja. Todos los años tenemos epifitia en los distintos cultivos, pero yendo básicamente a lo que es trigo y cebada, hoy vemos que, por ejemplo, la elección del cultivar es un cuello de botella. La elección de cultivar y la fecha de siembra, de alguna manera, nos permite sortear o no la presencia de una u otra enfermedad. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Y agradezco este slide a un colega que me lo pasó también, que hoy tenemos algarrobo y ceibo como dos de los caballitos de batallas más sembrados en toda la zona triguera importante del norte de provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, esto de alguna manera dificulta que sorteemos la susceptibilidad a las enfermedades. Evidentemente vamos a tener presencia de enfermedades en lo que resta del año para el caso de trigo, en este caso. Estas variedades son sensibles a las 3 rollas y a las manchas, tanto mancha amarilla como mancha porceptoria. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, o puntos que hay que tener en cuenta, es decir, bueno, las plantas pueden cambiar susceptibilidad de acuerdo a la edad dentro de su esquema o dentro de su desarrollo, o dentro de su etapa en el campo. Sí, puede ser, y nos ha pasado muchas veces, que tenemos plantas que al inicio se enferman y luego dejan de enfermarse o la severidad no es tan alta. En este caso estamos viendo mancha en red, en cebada, o también podemos ver cultivares que al inicio no se enferman y luego de la etapa reproductiva comienzan a enfermarse. Eso nos pasa también en otros cultivos, como por ejemplo en maíz o en soja también. Por eso esto de poder manejar las epifitias y encontrar cuál es el sentido de formar las curvas o progresos de la enfermedad para el momento de tomar la decisión de curar con fungicida foliar. Estos son 3 patrones, por ejemplo, de susceptibilidad que tienen hoy las plantas o que podemos tener en los cultivos. Por ejemplo, si tenemos en el eje de las Y la susceptibilidad y en el eje de las X el avance de la enfermedad, podemos ver cómo el comportamiento, por ejemplo, el patrón 1, podemos ver cómo un cultivar se enferma al inicio y luego
no manifiesta más síntomas de la enfermedad. O puede haber un patrón como el gráfico 2 que está en el medio, el esquema 2, donde al inicio no presenta enfermedad y hacia el final encontramos presencia de la enfermedad, sean rollas, manchas o la enfermedad en cuestión. O también podemos verla al inicio, esto sucede con varias enfermedades en soja, al inicio, luego no encontramos enfermedad o no la vemos y hacia el final vuelve a aparecer. Por eso es importante conocer cómo se comportan las enfermedades a lo largo del ciclo del cultivo, más allá del perfil sanitario. Porque uno puede decir, sí es sensible, pero ¿es sensible durante todo su periodo o es sensible en algún momento específico del periodo? Y eso también hay que evaluarlo y no hay muchos estudios hechos sobre eso. En cuanto a curvas de progreso de la enfermedad, nosotros tenemos, y esto me gusta aclararlo porque no es lo mismo una roya que un carbón. Si tenemos curvas de progreso de la enfermedad de tipo monocíclicas y curvas de progreso de la enfermedad de tipo policíclicas. En el caso de las monocíclicas, que es el caso, por ejemplo, de los carbones, esto es un poquito de teoría como para refrescar algunas cuestiones, porque cuando vamos los monitoreadores al campo y empezamos a formar curvas, nos parece que todo es lo mismo, y todo no es lo mismo. Porque el caso, por ejemplo, de las enfermedades monocíclicas, tienen una curva que no es sigmoide, sino más bien en arco, donde la diferencia entre esta curva que es sigmoidea, que es una roya, y esta que no lo es, básicamente es el inóculo inicial, es decir, con la roya no sabemos si vamos a tener inóculo inicial, lo empezamos con un inóculo inicial muy bajo, en cambio, con las enfermedades monocíclicas, sí, con estos patógenos que acompañan durante todo el ciclo por una sola vez a la planta, sí tenemos inóculo inicial. En este caso, en el caso del carbón molador, como ya sabemos, es la semilla. Bueno, esto lo acabo de decir, esto es una hermosa foto de roya del tallo, donde es una enfermedad devastadora, les diría de las 3 royas es la más importante. Lo que produce esta enfermedad básicamente es esa pústula, primero sobre los tallos, puede aparecer en hoja también, y al romper la epidermis el tallo se deshidrata. Lo que ocasiona esta lesión es un vuelco automáticamente de las plantas con el transcurso. Esta es una roya que aparece hacia el final del cultivo, es por eso que estos últimos años no la estamos viendo, pero no la estamos viendo porque no aparece, sino porque al haber controlado con fungicida foliar, estamos de alguna manera controlando esta enfermedad. Y en muchos casos hacemos dobles aplicaciones, con lo cual estamos controlando esta enfermedad. Bueno, me voy a apurar porque si no me van a echar. El ambiente es sumamente importante para estas enfermedades que son, una de las que más aparecen es la mancha amarilla en trigo y mancha en red en cebada. Hoy son las enfermedades foliares, manchas que estamos acostumbrados ya a verlas y que estamos viendo de qué manera poder abordarlas, porque la mancha amarilla estamos viendo que aparece muy temprano y muchas veces nos preguntamos si es posible o no hacer las aplicaciones de fungicidas foliares tan temprano, o esperamos la roya, o no. Esta es la gran pregunta que muchas veces nos hacemos. En el caso de mancha en red, también, es decir, hemos tenido ambientes muy favorables para que la enfermedad se comience en estadios muy tempranos, más allá de, a su vez, si la semilla trae inóculo de mancha en red, de breslera, con lo cual ahí estamos en un doble problema. Bueno, rápidamente, esto no me voy a quedar demasiado acá, simplemente para mostrarles que tanto para la infección o para la germinación de las esporas en roya se necesitan distintas condiciones ambientales y son muy necesarias las horas de rocío. Si esas horas de rocío no se presentan, es muy difícil que se produzca la infección. ¿Ven? Como acá no tenemos horas de rocío, la infección no se produce. Ahora, cuando sí tenemos horas de rocío, se produce la infección y la germinación de las esporas. Esto simplemente como para poder. Estos son 3 esquemas o parámetros de epifitias que quiero abordar.
y no quiero dejar de explicar claramente qué es lo que sucede. Es decir, tenemos 3 patrones en que las enfermedades pueden aparecer. Pueden aparecer en este de la derecha, en la izquierda, perdón, en el centro o el de la derecha. Voy a ir directamente a las enfermedades y los distintos ejemplos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en las distintas zonas, sudeste de Buenos Aires, oeste de Provincia de Buenos Aires, norte de Santa Fe, o sur de Santa Fe o norte de Buenos Aires, estas son las enfermedades: roya amarilla, roya anaranjada, roya del tallo, mancha amarilla y mancha de la hoja, son las que más aparecen en todas las regiones de La Pampa. Las que tienen doble cruz son aquellas que más aparecen por zona, y roya del tallo las puse con una simple cruz porque últimamente está apareciendo tarde, aparece tarde, pero no es un problema por la aplicación de fungicidas. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tratamos de controlar, por ejemplo, roya amarilla, que muy bien definíamos hoy temprano, esas estrías amarillas que empezamos a ver desde temprano? Es la primera que aparece por las condiciones ambientales. Entonces, este es un modelo de epifitia que podemos tener con la roya amarilla, es decir, el que tenemos a la izquierda. Esta es la tasa de la epifitia. Que baje la curva no quiere decir que baja la cantidad de roya. Esta es la curva de la enfermedad. La curva punteada es la curva de la enfermedad. Cuando nosotros realizamos un control, aparece roya amarilla, estamos en los umbrales y realizamos un control, por ejemplo, en este estado, estos son todos ejemplos, en este estado Z32, que es un estado de de 2 nudos, hacemos que esta curva punteada se aplane. Hoy estamos mucho con aplanar la curva, como la cuarentena aplana la curva, nosotros los fungicidas nos aplanan la curva también. Entonces aplanamos esta curva de manera tal que tal vez esto pueda ayudar a que no sea necesaria una segunda aplicación más adelante. La situación de la roya anaranjada es distinto. Asumamos que no tenemos roya amarilla y tenemos solo roya anaranjada. La roya anaranjada, si bien aparece a veces temprano en la zona núcleo puntualmente, hemos tenido alguna pústula en julio, eso no quiere decir que salgamos a aplicar en julio un fungicida, pero normalmente Z39 es un momento donde sí se puede hacer una aplicación de fungicida muy bien colocada. Es decir, que esa curva de progreso de la enfermedad se aplana con una aplicación en Z39 para control de roya anaranjada. ¿Por qué las posicioné así? Porque en esa línea de tiempo, la roya anaranjada, lo que venimos viendo, es la segunda en aparecer. Y por último, allá por floración, si llegásemos a tener la situación de roya del tallo, es esta situación de tasa de roya de tallo, donde la curva de progreso de la enfermedad es esta que vemos aquí. Y donde también una aplicación por roya de tallo para controlarla aplana la curva. ¿Cuánto la va a aplanar? ¿Cuánto va a durar esa curva aplanada? Y va a durar de acuerdo a la residualidad del producto que estemos utilizando. Por eso es muy importante conocer la residualidad de los productos y utilizar bien esta aplicación sin que se me escape o yo me vaya muy hacia arriba de esta curva sigmoide apunteada, porque ahí sí ese tiempo de residualidad se me va a cortar y no voy a estar utilizando con eficiencia ese producto. ¿Se entiende? Sigamos. Por ejemplo, esta es una situación en conjunta de las 3. Tenemos esta va a ser la que nos va a marcar la cancha, que es la roya. Les muestro fotos, así vamos ajustando el ojo también con el diagnóstico. Acá tenemos pústulas de roya amarilla y mancha amarilla, son las primeras que últimamente, estos últimos años, han aparecido. Podemos tener alguna pústula de roya de la hoja, pero normalmente roya amarilla es la primera que aparece. El año pasado no tuvimos presencia de roya amarilla, o tuvimos muy leve presencia de roya amarilla. O sea, va a depender también de las condiciones. Pero sumamos este ejemplo, lo que voy a hacer es un control en la línea puntuada, ni bien comienza
la infección o la cantidad de pústulas que empiezo a observar, y como les decía, esa línea se va a extender lo más que pueda en la medida va a tener que ver con el producto que utilicé. Básicamente, si son mezclas, triples mezclas, de estrobilurinas con triazoles y carboxamidas, probablemente esta línea se aplane unos cuantos días. Estamos hablando de 35 días de residualidad. Un buen producto, una mezcla de estas completas, triples mezclas, utilizada en un buen momento, podemos lograr que su residualidad sea de unos 35 días. Eso lo tenemos muy visto, y creo que, bueno, aquellos que hacen ensayos van a coincidir conmigo también. Bueno, ¿cuál sería una situación límite? Y bueno, que llegado este caso, en trigo, durante Z39 o comenzada la floración espía embuchada, comience a aparecer roya de la hoja, o tengo alguna infección importante o una severidad importante o condiciones predisponentes para roya, bueno, habría que hacer una segunda aplicación para aplanar la curva. Esta situación la hemos tenido innumerables veces y lo hemos hecho. Entonces, lo que hacemos es mantener esta curva bien plana. Una situación de dobles aplicaciones cuando tenemos una infección temprana. No siempre se da esta situación. Por eso es muy importante, ¿qué cosa acá? El monitoreo, seguir las enfermedades desde el inicio. En cambio, cuando hacemos una aplicación en Z39, vemos que tal vez con una sola aplicación podemos llegar, esta es la situación de Z39, hoja bandera desplegada, podemos llegar a utilizar todo el producto bien utilizado. Es decir, sin llegar a la necesidad de hacer una doble aplicación. ¿Sí? Si llegase a aparecer aquí roya del tallo, estamos muy comprometidos, se evaluará en ese momento que se hace. Pero normalmente, ya les digo, cuando la aplicación está muy bien realizada, con estos productos tan modernos, hemos logrado tener 35 días de residualidad. Acá tenemos ilustrada nuevamente mancha amarilla, roya del tallo y roya común de la hoja. Bueno, voy a empezar a apurar. También en cebada tenemos el mismo esquema. Lo que pasa es que, bueno, son dos cultivos, por eso también lleva mucho el tema de manejo. Abordando el mismo esquema de cebada, mancha en red, escaldadura, ramularia y mancha borrosa son las enfermedades que más vemos en toda la región pampeana. En sudeste, en el oeste de Buenos Aires y en la zona norte, uy, perdón, se me fue. Aquí. Y en la zona norte, yo puse, por ejemplo, en el sudeste está la mayoría de estas manchas, incluso en etapas muy tempranas de cebada, podemos ver escaldadura, que yo en la zona de Venado raramente veía, acá la vemos en muy temprano momento, muy temprano en la etapa del cultivo. Entonces, nuevamente, con este esquema, yo acá les puse dos cruces, porque podemos tener mancha en red en una primera etapa, o mancha en red en una segunda etapa. Mancha en red a lo largo del cultivo puede comenzar en los inicios o tal vez un poquito más adelante. Por eso puse esas dos curvas, de ejemplo. Mancha en red, quiero hacer énfasis en esta enfermedad, porque es una enfermedad que se transmite por semilla, Dreslera teres, la vemos muy temprano en los cultivos, tiene esa forma, esa sintomatología de una mancha marrón, es la foto que vemos a la izquierda, esa mancha marrón bien definida, chocolatada, que cuando se une forma como una red. En cambio, la escaldadura tiene un halo oscuro, bien característico, y tiene una mancha más irregular. ¿Cuáles son los riesgos de estas dos enfermedades? La pérdida total de hoja. Nosotros hemos tenido pérdidas del 50% de rendimiento por la presencia de escaldadura en algunos ensayos. Entonces no hay que subestimar estas enfermedades. Son enfermedades policíclicas,
como el caso de las rollas, estas también hacen una curva sigmoidea. Y por ejemplo acá, bueno, les hice el mismo esquema, digamos, ¿qué pasaría si abordamos en una primera instancia? ¿Qué pasaría en una etapa de la hoja bandera desplegada, cómo aplanamos la curva? ¿Y qué pasaría si abordamos en floración? El caso la situación que podemos tener en una situación avanzada de cultivo es la presencia de ramularia. En algún momento hemos tenido algún año de ramularia, yo recuerdo el año 2011, creo que fue, tuvimos ramularia como a estilo epifitia, y no sabíamos lo que era, y tuvimos que diagnosticarla, y ahí nos familiarizamos. Hoy nos damos cuenta que cuando el cultivo está estresado, la ramularia avanza mejor. Es como que avanza sobre un cultivo estresado, y si venimos con aplicaciones de fungicidas ya hechas previamente, la ramularia, las lesiones por ramularia se agrupan hacia el final. Este es un patrón que hemos visto estos años, pasada la floración, quiero decir, ¿no? Estos 2 últimos años. No quiere decir que pase siempre así, pero es un poco así. 2 aplicaciones en cebada es muy normal que pueda suceder. Una primera aplicación para aplanar la curva y una segunda aplicación por control de ramularia. Es muy común que podamos tener esta situación. Las enfermedades, ya les decía, mancha en red y escaldadura, son también muy agresivas y dejan al cultivo, acá podemos ver el cultivo minado de escaldadura, dejan al cultivo prácticamente sin hojas en estadios intermedios. Y esta es una situación cuando las enfermedades aparecen a mitad de ciclo y solo tenemos que hacer una sola aplicación. Una sola aplicación bien realizada nos permite llegar con la residualidad hasta el final del cultivo. Eso quiero que quede como un mensaje. Y esta es una situación de ramularia del año pasado, por ejemplo. Fíjense cómo estaba la espiguilla en pleno llenado y teníamos la hoja bandera -2, hoja bandera, las 3 hojas que rodeaban esa espiguilla, o que estaban por debajo de la espiga, ya tenían mancha por ramularia. No estaban perdidas, pero tenían. Por eso les digo que la ramularia estos 2 últimos años ha aparecido hacia el final. Bueno, más lesiones de escaldadura. Esto es un ejemplo de un cultivo, el mismo fue el ensayo hecho en el año 2018, donde controlamos escaldadura, con fungicida, sin fungicida. Es decir, son enfermedades muy fácilmente controlables con tecnología, al igual que la roya amarilla. ¿Por qué hago hincapié en estas 2 enfermedades? Porque son las 2 tal vez que nos van a marcar la cancha cuando salgamos a monitorear los cultivos de invierno. Acá tenemos más fotitos de ramularia, para hacernos el ojo. Ojo con esto porque podemos, ojo con esto porque nos podemos confundir con manchas por bipolaris al inicio. Bipolaris al inicio hace una mancha marrón finita, chiquita, como un puntito. Ojo, porque me han llegado muchas muestras al inicio del cultivo para hacer diagnóstico, tengo ramularia temprano, yo qué sé, pero finalmente no, es bipolaris. Y como dijimos hoy al inicio de la charla, que bipolaris la tenemos en semilla, en rastrojo, queda en el suelo y demás, y tenemos fuentes de inóculos para hacer dulce con bipolaris. Con lo cual es muy común que al inicio del cultivo tengamos manchitas por bipolaris. Acá en este caso tenemos algunas manchas por mancha en red y tenemos manchitas también por bipolaris. Bueno, para ir ya cerrando voy a mostrar algunos resultados de ensayos foliares, de fungicidas foliares. Esto es un ensayo, tengo muchos ensayos, la verdad que nosotros nos hemos caracterizado por hacer ensayos hace más de 13 años que hacemos ensayos todos los años, pero no puedo poner todos los ensayos. Lo que vemos es que a lo largo de los años los ambientes cambian, depende de las rotaciones, del clima, de un montón de factores. Entonces a veces suele pasar que un producto de la competencia queda arriba, otro queda abajo y al otro año es al revés. Entonces, hoy yo quiero mostrar acá, más allá del producto en sí, la tecnología.
y más que nada hacer hincapié en las dobles aplicaciones. Este caso fue emblemático porque fue en Necochea hace 2 años, en la variedad 801. Fíjese cómo quedó el check, con 4.000 kilos casi, sobre una doble aplicación de 7.000. Es decir, sacando un 45% de ganancia sobre el check, es decir, sobre el testigo que no se aplicó. Entonces, cuando hacemos alguna observación de ese tipo, a ver, acá sigo en Necochea, perdón, acá lo vuelvo a tener, cuando este es el mismo ensayo, cuando hago una observación de tecnologías, mirando el esquema que tengo a la derecha, acá tengo la tecnología con fungicidas, ya sea doble o simple, con dobles aplicaciones, simples aplicaciones con amarillo, y la ganancia que tuvimos sobre el testigo con estas tecnologías. Entonces uno puede ver cómo, por ejemplo, con la doble aplicación tuvimos una ganancia de 1.800 kilos sobre el testigo, en promedio. Esto es el promedio de la tecnología, no de lo que están viendo acá. ¿Se entiende? Porque acá hay productos que superaron esto. Lo que pasa es que esto fue un análisis que hice de la tecnología, ¿sí? Entonces, uno puede ver también que tal vez la doble aplicación y la simple aplicación va a depender del año en que valga la pena o no realizarla. Yo hago hincapié en hacer la primera aplicación justo a tiempo en el momento indicado. Conocer el perfil sanitario, algo que decía Juan Manuel cuando empezó, es muy importante. El 801 es un cultivar que al inicio parecía que tenía buen comportamiento frente a roya, después vimos que tenía roya del tallo, roya amarilla y roya común de la hoja también. Bueno, nuevamente, en venado ese mismo año hicimos el mismo ensayo. Fíjense, también llegamos a ganar en 53% el check, pero tuvimos, la variedad fue algarrobo, comenzamos las aplicaciones de este estado 3.2, y la verdad es que tuvimos una altísima cantidad de severidad, una altísima severidad de roya amarilla ese año. Fue una verdadera epifitia ese campo, y es por eso que las dobles aplicaciones de estos productos, que en ese momento eran estos los que estábamos probando, hoy hay triples mezclas con carboxamidas y demás, pero era muy importante la diferencia que estábamos logrando con dobles aplicaciones. Acá tenemos el esquema, nuevamente haciendo la evaluación de la tecnología, abordando lo mismo. Fíjense, con dobles aplicaciones llegamos a ganarle al testigo 3.400 kilos arriba. Fue verdaderamente un desastre. Esos campos tuvieron que fumigarse de inmediato, aunque muchos subestimaron el efecto de las royas, no las vieron. La roya amarilla aparece en esos manchoncitos, y hay que estar atento cómo aparece esa roya para poder monitorear bien. Algunos resultados del 2018, tanto en trigo como en cebada, muestran también algunos productos del mercado, cómo estamos posicionándonos frente al testigo, ¿verdad? Es decir, las aplicaciones, estas son simples aplicaciones, porque tanto el 2019 como el 2018 no tuvimos un ambiente para hacer dobles aplicaciones. Hicimos simples aplicaciones muy bien realizadas, y logramos diferencias muy buenas. En los esquemas de la derecha podemos ver los promedios de las distintas enfermedades, cómo también se lograron controlar. Fíjense cómo se controla. La columna verde es el área verde que tenía, fíjense por ejemplo el caso de esta molécula, cómo lográbamos un área verde mayor, y un control de ramularia y de escaldadura frente a un testigo verdaderamente arrollado por la ramularia, la escaldadura y la ramularia, bien digo. Bueno, ya como para terminar, quiero mostrarle un ensayo que hicimos con Espidagro el año pasado. Quedó así el esquema porque lo saqué del PDF,
que yo ya les había entregado, simplemente porque son resultados que tuvimos con ellos. Y la verdad que el año pasado tuvimos muy buenos ensayos, y este en particular, la verdad que si uno quisiese repetirlo, no va a salir igual. Es la realidad. Ellos nos propusieron un protocolo donde con un fungicida de punta del mercado, como es el Orquesta Ultra, poniéndole 2 dosis distintas de un producto de Spidagro, que es el Speedwet, que es silicón gel, en 25 centímetros cúbicos y en 50, queríamos ver cuáles eran esas diferencias que podíamos lograr, contra el mismo fungicida con el aceite recomendado por la empresa, y el testigo, por supuesto, sin aplicar. Y lo que vimos fue la muy buena respuesta que tuvimos con el producto de Spidagro, el Speedwet, con 50 centímetros cúbicos, cómo se despegaba bastante bien de la dosis de 25, con 200 kilos más, 200, casi 300 kilos más, y también con el Orquesta y su aceite recomendado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que uno también puede buscar alternativas a las respuestas. A ver, esto hay que ensayarlo, no quiere decir que yo, por una vez que pruebo, esto ya es así y ya es ley. Esto hay que ensayarlo, lo haremos otra vez este año, y veremos cómo uno, a través de los ambientes, puede lograr este tipo de respuestas. El mensaje que quiero dejar es, uno tiene que ensayar las cosas, y después de ensayarlas muchos años saca conclusiones. No se sacan conclusiones con un ensayo, un año, un ambiente. Las conclusiones generales, uno muchas veces quiere recetas, bueno, no hay. Uno tiene que ir al campo, estar ahí, monitorear, y hacer ensayos, ensayar y estudiar. Uno siempre aconseja estudiar. Uno siempre sigue estudiando a lo largo de los años. Bueno, como para concluir y ya cerrar, me pasé como 15 o 20 minutos, pero sí quiero dejarles que vienen claro que las epifitias se dan todos los años. Estemos atentos este año, este va a ser un muy buen año para los cultivos de invierno, están los perfiles cargados, por lo que escuché a otros colegas, especialistas también, va a haber muy buena humedad, va a ser un año muy tendiente a que aparezcan enfermedades. Estemos atentos a la roya amarilla, estemos atentos a las enfermedades, a las manchas, como mancha amarilla de trigo o las manchas de cebada en los inicios. Son muy agresivas, hay que monitorear, y si es un buen año para el cultivo, seguro va a ser un buen año para las enfermedades. Tenemos herramientas buenísimas para poder abordar las epifitias, la genética, los fungicidas, el monitoreo, el manejo, las rotaciones. Por supuesto, partir de una semilla sana es fundamental, es el pilar de la producción, no mezquinemos en eso. No mezquinemos en los fungicidas para semillas, los fungicidas con amplio control. Los fungicidas foliares tienen que ser aplicados en el momento ideal para que se aproveche lo mejor la tecnología, porque muchas veces decimos, no, me vendieron esto que tiene tanto residualidad, lo apliqué y no la tiene. Y no es así. Te dormiste, te fuiste a esquiar, cuando volviste fuiste a aplicar y ya tenías una severidad que pasaba los umbrales y ya no apagaste más el fuego. Este es el punto. O sea, no echemos las culpas a las moléculas. Las moléculas están probadas, están registradas y andan muy bien. Entonces, hagámonos cargo a veces, muchas veces, del monitoreo pobre que realizamos. Y ahí ya termino retándolos, como es de costumbre. Bueno, y bueno, esto, ¿no?, de las moléculas modernas. Quiero agradecer a mi equipo, a Cristian Román, que me ayudó con todos estos ensayos, a Rodrigo también, a Adriana, mi hermana, que me ayuda con los ensayos de Necochea, Cristian, que me ayuda en el Caracol acá en Tandil, Esteban Llorente, que nos permite trabajar en los campos que él produce, Pedro Lacunza
en Venado, que también nos da una mano, y las estancias Moro Chico, Santa Indén, en Morohue, que están en Necochea, y Loreto y la Mili en Venado, que son estancias con las que siempre hemos trabajado y han sido tan cordiales con nosotros para poder realizar nuestros ensayos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Así que bueno, con esto termino, Juan Manuel. No sé si hay preguntas, vos dirás. Bueno, Cristina, muchas gracias. La verdad es que fue muy clara la presentación. No te preocupes por haberte extendido. Las personas, al parecer, lo vieron interesante porque se quedaron, por lo menos todas las que estaban, así que nada, no hubo ningún problema en ese sentido. Tenemos algunas preguntas, obviamente. Hay una primera pregunta que habla sobre qué metodología se utiliza para medir el vigor a campo. Bien, está muy bien la pregunta. Es un conjunto de variables que se tienen en cuenta. La verdad que el vigor se trata de ser lo más objetivo posible dentro de la subjetividad que es el vigor. Pero entre las variables que se tienen en cuenta para el vigor son, por ejemplo, la altura, el tamaño de las hojas, el tipo de planta, qué tan competitiva es respecto de las que tiene al lado en su mismo surco y en los surcos vecinos. Son 2 o 3 variables que se tienen en cuenta, la escala, como les dije, es de 1 a 5, el 5 es el mejor vigor y el 1 es el peor, el 0 en realidad. Sí tratamos de que ese dato lo tome una sola persona, que sea un solo ojo el que tome ese dato de vigor, para evitar errores y subjetividad en ese dato. Pero sí, a veces es inevitable porque no son variables que se midan cuantitativamente, digamos. Bien, excelente. Acá yo hago una puntada más a producto y de tratamiento de semilla. Cuando tratamos semilla de trigo consistiva, ¿por cuántos días se espera el control, ¿no es cierto?, para roya? Imagino que en posemergencia. Bueno, yo no he desarrollado Existiva, es decir, muchos de esos datos se obtienen cuando uno participa en el desarrollo y en la experimentación. Yo no sé si estoy saliendo en la cámara o no, perdóname que sea tan... No está saliendo. Si querés te la activo, no hay problema. No pasa nada, no, mejor. No pasa nada. No veía encendida y no sabía si el error es mío o era tuyo, Juan. Pero sí, a ver, Xistiva es uno de los productos más importantes que hoy tiene el mercado. Es con uno de los productos que llegamos con unos cuantos días de, digamos, de protección en el campo. Pero ese dato puntual no está definido porque tampoco hemos tenido roya tan temprano como para poder evaluarlo. Ese es el punto. ¿Te das cuenta? Cuando tenemos roya, a ver, yo tengo una siembra, vayamos a lo concreto. Nosotros sembramos en junio y la roya comienza a aparecer en septiembre. Son 90 días. Es muy difícil poder tener, poder hacer ese tipo de evaluación. No digo que, y si la roya no aparece en septiembre, a su vez aparece más tarde, no se puede hacer la evaluación. Es decir, es muy difícil realizar este tipo de evaluación. Yo no sé si, bueno, en el caso de la gente de desarrollo de la empresa podrá tener respuesta a eso, pero nosotros no hemos logrado hacer esa evaluación con la roya porque no hemos tenido infecciones tempranas de roya para poder evaluarlo. Sí sabemos que el Xistiva tiene unos cuantos días de control para todo lo que es manchas, eso sí lo hemos podido ver, pero puntualmente para las pústulas de royas no hemos sido concretos con los datos que tenemos. Bien, perfecto. Ante un cultivo estresado, ¿se pueden evidenciar diferencias en la severidad de una enfermedad? Si el cultivo no Sí, estuviera claro. estresado, obviamente. Sí. Normalmente, a ver, yo, como te dije, Juan, si tengo que dar una charla
completa, tenemos 3 horas o 4 charlando, porque la verdad es que me faltó mostrar perfiles sanitarios de las variedades, me faltó mostrar esos datos que me están preguntando, por ejemplo, es muy buena pregunta. Nosotros, si hacemos un combinado de las respuestas a lo largo de todos estos años, de las respuestas a fungicidas, lo que notamos es que cuanto más estresado está el cultivo, más respuesta relativa al fungicida tenemos. Esa planta está más estresada, está más sensible a ser atacada por distintos patógenos, con lo cual también tenemos mayor cantidad de severidad. Normalmente es así. Un cultivo estresado, bueno, lo que nos pasó el año pasado, con el ensayo justamente de ustedes que yo mostraba, tuvimos una situación de estrés muy importante, que eso no lo mencioné. Y yo creo que esa condición de estrés hizo que de alguna manera el producto, en este caso de Spidagro, los productos que acompañan, tuvieran una respuesta mejor. Las condiciones de estrés las condiciones de estrés favorecen la respuesta de los productos. Eso es una conclusión que saqué a lo largo de los años. Incluso voy a agregar otra cosa. En los ambientes de altos potenciales, por ejemplo, no sé, puedo decir Venado Tuerto, donde viví casi 20 años y donde desarrollé casi toda mi vida profesional, cada vez es más difícil conseguir, al menos que exista una gran epifitia por una enfermedad, sino cada vez es más difícil conseguir diferencias con la aplicación del fungicida, porque el ambiente es tan bueno que las plantas tienen muy buen porte, muy buen desarrollo. Entonces es muy difícil a veces conseguir diferencias. A menos que, ya te digo, haya una gran epifitia, una alta severidad, bueno, y ahí sí. Pero nos pasa eso con distintos cultivos, también con soja, también con maíz. Eso es lo que uno ve. Un cultivo estresado presenta mayor cantidad, es más sensible al ataque de distintas enfermedades, y a lo largo de los años vemos una mayor respuesta de los fungicidas relativa. Sí. Bien, excelente. Un poco esto, acá hay una pregunta, si bien se trató sobre el final, justamente habla sobre la performance que puede llegar a tener la aplicación de un fungicida, foliar obviamente, con el agregado de un coayudante, independientemente de la marca, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre el final un poco tocabas y mostrabas el resultado de ese ensayo que hiciste con el Sion Silicon Gel. Sí, nosotros hemos visto que siempre el coadyuvante acompaña y ayuda. Cuando me mudé, yo hace 2 años y medio que estoy en el sudeste, estoy en Tandil. Después, como les comentaba, de 18 años en la zona núcleo. Pensé que acá no iba a ser tan necesaria por una cuestión climática y por ahí algún prejuicio o algún concepto errado que a veces uno tiene, que dice, bueno, no, pero las condiciones del sudeste tal vez no amerita el agregado del coadyuvante. Y los resultados, lo obtenido durante esos 3 años o 4 de ensayos, tengo más ensayos en esta zona, pero los últimos años hemos visto que no, que por ejemplo, acá en la zona de Tandil, que hemos tenido ambientes muy estresantes por falta de agua, incluso ya hacia octubre, que tal vez podemos tener algunos días con altas temperaturas, ayudó muchísimo el acompañamiento de un coadyuvante. O sea, todo por el contrario de lo que yo pensaba y ese concepto erróneo que tenía, que digo, bueno, en un clima más frío, con temperaturas más bajas, en otro ambiente, tal vez no es tan necesario como en un Venado, en un Santa Fe, donde enseguida la humedad a la mañana es baja, donde las temperaturas son altas rápidamente por la mañana en primavera. No, por el contrario, a lo largo de los combinados, de las evaluaciones de los ensayos combinados, vemos que ayuda de manera importante el acompañamiento con un coadyuvante. Bien, perfecto.
Vamos con las dos últimas. Acá hay una que es una temática que quizás no se tocó en esta, pero bueno, más que nada para conocer tu opinión acerca de los biofungicidas o los productos para el control de enfermedades, ¿no es cierto?, como tricodermas, pseudomonas, etcétera. Si tenés experiencia en ese sentido. Sí, 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 tenemos experiencia. Nosotros vemos que hay bueno, a nivel mundial ya hay una línea bastante firme en busca de ese tipo de productos que son más amigables con el medio ambiente. O sea, no nos podemos, no podemos dar vuelta a la cara y no ponerlos en nuestros protocolos porque es así. Nosotros, es cierto, cuando uno los compara con un fungicida de origen inorgánico, por supuesto que uno ve que sí, que por ahí es más eficiente los fungicidas que estamos acostumbrados a utilizar. Pero sí vemos que hay respuestas. Si les buscamos el nicho, si el ambiente es congruente a donde se adaptan esos fungicidas, podemos llegar a tener muy buenos controles y muy buenas respuestas. El caso de Rizoderma, por ejemplo, que hemos tenido muy buenas respuestas. Pero sí, sí, y hay una línea de investigación muy importante, incluso también de micronutrientes aplicados foliarmente, es decir, hay toda una línea de productos orgánicos y micronutrientes que ayudan a tener, digamos, a tener un mayor volumen de raíces, eh, como ya digo, a control de enfermedades también, y por supuesto a estar mucho más amigable con el medio ambiente. Ojalá que en un futuro podamos incorporar a ese paquete o ese apilado de tecnologías estos compuestos orgánicos, porque nos van a permitir hacer un equilibrio entre los compuestos inorgánicos, estas moléculas químicas, con este manejo más amigable con el ambiente, ¿no? Excelente. Y vamos con la última. Mencionabas ahí un poco la distribución de los porcentajes de variedades de semillas de trigo que se utilizan en la zona central, norte de la provincia de Buenos Aires, etc. Con Sí. respecto al sudeste, en función a tu experiencia, ¿cuáles son las variedades de trigo que más se siembran? Bueno, nosotros acá tenemos varias variedades. Ese es un compilado a nivel nacional, digamos. A mí lo que más me preocupa es que es un compilado a nivel nacional, pero en el sudeste trabajamos mucho con los Baguette 750, el 800, una de Nidera también. O sea, también estamos con eh, otras variedades, como por ejemplo algunas de ACA, que también son muy sensibles a enfermedades. Eh, pero bueno, eso lo determinan también los ciclos. Lo que nosotros tratamos de buscar son variedades que sean sensibles para poder realizar nosotros nuestros ensayos. Y a lo largo de estos años hemos trabajado mucho con las variedades de ACA, pero en general son todas sensibles, un poco más, un poco menos a las rollas. Y acá quiero hacer hincapié en una aclaración que tal vez no abordamos, pero creo que estaba en un escrito de algunos slides, que es el tema de las razas. Es decir, cuando uno trata de siempre trabajar, el peligro de trabajar siempre con la misma variedad, con el mismo germoplasma, pone en riesgo, digamos, lo que hace es de alguna manera foguear, por decirlo de alguna forma, o estimular que el patógeno mute a otra raza y comience a alimentarse de esa variedad nueva que le estoy dando. Esto es lo que sucede. Entonces aparecen razas nuevas y esto se hace como una bola de nieve que no se puede controlar. Esto es lo que hace que todos los años, o cada 2 o 3 años, salgan variedades nuevas y que con el tiempo vuelvan a quebrar las razas. Y cuando sale una variedad nueva y todos lo comenzamos a utilizar, eso es lo que hace que finalmente tengamos nuevas razas de los patógenos. Y esto ocurre con la roya amarilla, con la roya naranja, básicamente con las royas, que las royas tienen una alta variabilidad genética y que mutan mucho. Entonces, eso también. Pero bueno, más allá del cultivar, que hay una paleta de cultivares importantes que se utilizan en el sudeste, la gran mayoría son sensibles a las royas, principalmente a la amarilla y a la naranjada,
Y en cuanto a los cultivares de cebada, también, si bien ahora han aparecido cultivares nuevos, qué sé yo, Aliciana, Overture, que son cultivares por ahí que hace 3, 4 años que están utilizándose, tienen un perfil de sanitario bastante pobre. Y la verdad es que cuando se elige una variedad, ya sea de trigo o sea de cebada, no se elige por el perfil sanitario, se elige por el potencial de rendimiento. Y en el mejoramiento genético, cuando tenemos variedades que rinden mucho, hay como una fuga de esos genes en esa selección de esos genes de resistencia. Entonces es como que van de la mano. Pero nos pasa en soja, nos pasa en maíz, nos pasa en trigo, es decir, cuando trabajamos con materiales que son muy resistentes a enfermedades, seguramente no son parte de los top 10 o top 5 de los mejores en rendimiento. Eso es lo que sucede. Qué bueno sería que podamos equilibrar un poco nuestra producción. De esa manera podemos manejar el patógeno, podemos manejar el ambiente, manejando el patógeno, y también podemos, sin sacrificar tanto el rendimiento. Pero bueno, es difícil eso porque siempre están, digamos, uno siempre busca el mayor potencial. Como contamos con herramientas para curar las enfermedades o controlar las enfermedades, vamos con la variedad que nos da mayor potencial de rendimiento. Eso es un poco es lo que sucede, ¿no? O lo que uno ve, es mi observación. Clarísimo, Cristina. Así que bueno, nada, nos hemos pasado media hora de nuestra hora habitual que le destinamos a estos vivos, pero la verdad es que ha sido absolutamente enriquecedor, educativo y en lo personal muy interesante. Como te dije al principio, de parte mía y de parte de Spidagro, te damos las gracias por haber participado, por habernos brindado 1 hora y media de tu tiempo. Vamos a estar acompañándolos en la jornada que van a estar haciendo el viernes, así que ahí también estaremos juntos. Y bueno, nada más que agradecerte a vos y a todos los que estuvieron presentes. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Cristina, te dejo un gran abrazo. Igualmente, gracias. Chao, chao.